el gobierno o los gobiernos de Perú que tuvimos en los últimos años o en las últimas décadas, definitivamente nunca pudieron enfrentar ni adoptar medidas contra la violencia delincuencial y contra las grandes mafias que operan en nuestro país. Lo que ha venido ocurriendo en Perú es la convivencia de los gobiernos de turno, por ejemplo, con el narcotráfico, con la corrupción a alto nivel, con el terrorismo y con las diversas mafias en perjuicio de la gran mayoría de peruanos. ¿Es así o no? Definitivamente esa es la verdad, esa es la realidad, aunque algunos tengan temor de decirlo. En este contexto de inseguridad ciudadana, los más perjudicados es la gente del pueblo, la gente de a pie, mientras que pequeños grupos de poder económico, como siempre, beneficiados por el poder económico que ostentan, que por supuesto estos grupos de poder son los menos perjudicados, menos dañados. ¿Por qué? Porque precisamente esta gente de poder económico tiene seguridad privada, tiene vehículos blindados, chalecos antibalas e inclusive portan, sin mayor inconveniente, sin mayor problema, portan armas de fuego para su defensa personal, etcétera, etcétera. La violencia en todos sus niveles se está comenzando a extender peligrosamente en nuestro país, con su secuela de crímenes, robos, asaltos, extorsiones, violaciones y todo tipo de violencia. Ante la mirada incapaz e inepta de parte de la policía, de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad. Año tras año, cada vez que los problemas se agudizan en algún lugar del país, la única voz de salvación, entre comillas, que se oye es que salgan los militares a patrullar, a afrontar este tema. ¿Cuántas veces han salido, no solamente en Lima, sino en diversas regiones, las Fuerzas Armadas? Sin embargo, en sus propias narices, a su costado, se siguen produciendo robos, asaltos, extorsiones, es decir, todo tipo de medidas. Entonces, todas las acciones, todas las medidas han fracasado aquí en Perú, definitivamente. No han dado resultados. Precisamente porque hay complicidad. Y nadie se ha atrevido a adoptar medidas drásticas con relación a estos temas. Entonces, por lo tanto, hay un incremento, un ascenso de todas estas acciones violentas. Y ahora, sumado con la presencia extranjera aquí en nuestro país, es decir, con la migración extranjera de cientos hasta miles, entonces la situación cada vez más complicada y más grave. Las estadísticas de robo, por ejemplo, nada más de un solo rubro, vamos a hacer una referencia. Las estadísticas de robo de celulares se ha vuelto muy alarmante en nuestro país. Principalmente en las ciudades más grandes, y propiamente hablando de Lima, hasta el extremo que, de acuerdo a estimaciones y las denuncias formuladas, planteadas ante los destacamentos policiales, ¿saben cuántos teléfonos celulares se roban en una hora? ¿Cuántos celulares son robados por minuto, por mes, por año? La cifra es alarmante, ¿eh?
Aquí tenemos algunas. A ver. ¿Y qué otro tanto? O sea, otros robos que ya no son registrados, que ya no son reportados a ningún destacamento policial, porque dicen de que, bueno, ¿para qué vamos a poner denuncia? Ya vamos a perder tiempo. ¿Por qué? Porque la policía no va a hacer absolutamente nada, ni otro cuerpo de seguridad. ¿Saben cuánto? Por lo menos hay una estimación oficial. A ver, tomen nota. Y esto va variando, no es una cifra exacta. Va variando, va cambiando. ¿Cuántos teléfonos celulares se roban por minuto? Entre 20 a 30 celulares por minuto se roban. ¿Cuántos celulares por hora son robados en el país? En una hora. Por encima de los 200 celulares. Por encima de los 200. ¿Y sabe usted en un mes cuántos celulares se roban? Seguramente usted imagina, se debe ser unos 1,000, 2,000. No, señor. La cifra es mucho mayor. Oscila entre 7,000 a 8,000 celulares. Miles de celulares en un mes. Así que puede usted sacarlo cuenta. ¿Cuántos celulares se roban por año? Estaríamos hablando de una cifra altísima, que sobrepasa largamente los 200,000, cerca de 300,000 celulares. Miles. Fíjense. Y varias de estas víctimas de robo han terminado asesinados por un celular. Y eso simplemente es una cifra que se maneja en los diversos estamentos del Estado. Pero otra es la cantidad de robos que ya no se registran, ya no se reportan a los destacamentos policiales, ni al serenazgo, a ninguno. Ahora bien, como estos gobiernos no pueden resolver y no pueden afrontar este problema de la violencia delincuencial, por todas las razones antes expuestas, ahora pretenden recurrir al método Bukele, es decir, a esto, lo que está ocurriendo en El Salvador. Sí. O sea, las autoridades peruanas lo están admitiendo, lo están aceptando, de que podríamos aplicar el método Bukele. Es decir, en otras palabras, para la gente, para los ciudadanos que todavía no entienden o no conocen lo que está ocurriendo en otros países. Bukele, ¿quién es este personaje? Es el gobernante, ahí está a la persona que está viéndolo en imágenes. Bukele es el gobernante, el presidente de un pequeño país en Centroamérica, El Salvador. Ahí y en otros países, no solamente es El Salvador, son varios países que están adoptando diversas medidas para enfrentar y combatir abiertamente la delincuencia. Uno de ellos es este personaje, Nayib Bukele, y que relativamente le ha dado buenos resultados, aunque tiene una serie de críticas, cuestionamientos, pero también tiene gente que lo respalda, que lo apoya, no solamente a nivel de su país, sino también a nivel internacional. Y lo curioso es que las fuerzas conservadoras de derecha o ultraderecha, ahora dicen, inclusive lo quieren tomar como su referente, lo quieren presentar como uno de sus mentores. Sabrán cuáles son sus antecedentes políticos, cuáles son los pasos que ha seguido este personaje. En un programa nomás de ayer o en días pasados, aquí en la región de Puno, comunicaciones de uno y de otro lado, hemos podido captar, cuando le pregunté a uno de los participantes que intervino y que llamó para dar su opinión, su comentario sobre estos temas y otros, el tema del narcotráfico creo que fue. Bueno, hubo una interrogante ahí
¿quiénes son los mentores del liberalismo? ¿Quiénes son los mentores, a ver, de la postura libertaria? Como alguien de los participantes hizo referencia y dijo de que ahí estaba Donald Trump, estaba Bukele. Y bueno, pues precisamente vamos a hablar algo de eso. ¿Cuál es la postura, cuál es la posición de este personaje? Así que amigos, no se pierda el desarrollo del programa en los siguientes minutos, que va a ser mucho más interesante, mucho más importante. Entonces, frente a todos los hechos que están ocurriendo en nuestro país, que cada vez más se está agudizando, entonces las autoridades peruanas ahora acaban de admitir, de aceptar, de que sí podríamos aplicar ese modelo o ese método de Bukele aquí en Perú. Si está teniendo éxito en otro país, ¿por qué no podemos aplicarlo? Entonces la gran pregunta es, acá en Perú no tenemos una estrategia, no tenemos un modelo o métodos propios para enfrentar el tema de la violencia delincuencial, la violencia común. Ni siquiera eso podemos resolver, ni siquiera podemos eso afrontar. Y vamos a terminar imitando, vamos a terminar repitiendo experiencias que ocurren en otro país. ¿La realidad peruana es igual que la realidad de otro país? ¿Son las mismas características que tenemos? ¿Económicas, sociales?